Hola, mi nombre es Stalin Osvaldo Yan de la Cruz Vidal, soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estudio la licenciatura de Física en la División Académica de Ciencias Básicas. A la fecha que grabo este video es el 15 de noviembre del 2021 y vamos a hablar un poco del método científico. Enseguida les enseño un diagrama. Bueno, como ya habré dicho, o bueno, diré, y vamos a hablar un poco del método científico y pues para eso vamos a hablar sobre un hallazgo histórico o algo que tenga que ver con el método científico, con lo que veo en mi carrera. Entonces escogí el tema de la interferencia luminosa y como muestro en el diagrama, el método científico tiene en total para mí 5 pasos que son observación, problema, hipótesis, experimentación, resultados y bueno, como sexto paso o la comunicación o la presentación de resultados que pues vamos a explicar con el de la interferencia luminosa. Bueno, ¿qué pasa en observación? Y bueno, aquí está el reloj. Nosotros en ese tiempo vemos un haz de luz, que vemos que el haz de luz está por todo, o sea, ilumina la habitación. Entonces muchos físicos dicen, ¿qué pasa aquí? En esa época todos dicen, ¿qué está pasando con ese haz de luz? Porque cuando está prendido una vela o un foco, bueno, en ese tiempo no habían focos, estamos hablando de los años 1600, porque cuando está prendido se ilumina toda la habitación? Ha de haber algo que se está propagando. Es aquí donde llegamos a la parte del problema. Problema, ¿qué se está propagando? Y por qué, o sea, por qué se propaga el haz de luz o lo que sea, por qué se está propagando, qué será eso y por qué lo está pasando. Y aquí viene el problema, queremos darle una respuesta concreta a por qué se está propagando. En la parte de hipótesis había muchas hipótesis o ya teorías formuladas debido a que pues o sea, ya las marcaban como una teoría. Y gracias a Isaac Newton, una de las que vamos a hablar eran las que tenía él, que él veía a la luz como una partícula, o él decía simplemente que era una partícula y que los haces de luz se comportaban como tal y se movían un crepúsculo. Gracias a su investigación y a su teoría, más o menos, gracias a su investigación pudo explicar fenómenos como la reflexión, donde la partícula rebotaba directamente. Él decía que la partícula de luz iba y rebotaba gracias al objeto, y la refracción, que había una fuerza que mantenía la partícula y marcaba, pero claro, su teoría tenía problemas como la difracción, que no podía explicar la sobreposición de la luz, que los cuerpos al estar emitidos ante luz no perdían masa cuando se les quitaba la luz. Se supone que la luz es partícula, entonces debe de tener masa. Ya hablaremos de que, bueno, es una partícula que no tiene masa, pero eso tiene que ver más con temas más avanzados. Pero bueno, entonces dicen, si yo me emito a un haz de luz, debo de pesar más de lo que peso yo porque las partículas están sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Que había gente que decía, Isaac Newton está equivocado. Y todos decían, pues Isaac Newton no puede estar equivocado, es un genio. Entonces con eso podemos hablar de los dos físicos que eran Hugh y Hyde, más o menos así, que ellos decían que la luz se comportaba como una onda. En ese tiempo, pues, todos dices eso y dices, ¿cómo va a ser una onda? Isaac Newton dice que es una partícula y va a ser una partícula. ¿Cómo va a ser una onda? Porque la luz se mueve en el vacío. Las ondas necesitan un medio para propagarse. Entonces, tu onda, porque se está moviendo en el vacío. Entonces, pues pero eso ayudaba a explicar qué pasaba con la difracción, qué pasaba con la sobreposición. Y pues por eso vamos a hablar con el siguiente paso del método científico que se llevó a cabo.
Bueno, en la parte 4 del método científico viene la experimentación. Esto vino a cargo del físico Thomas Young, que tuvo como idea un experimento para poder probar que si la luz tiene naturaleza ondulatoria o no la tiene. Bueno, enseguida pondré una foto. Se debe de ver más o menos por aquí, o me haré muy chiquito para que se pueda explicar. Donde voy a explicar, pues, uno, que la idea del experimento era hacer incidir un rayo de luz sobre una rendija. Al caso de chocar el rayo de luz y pasar por la rendija, si la luz tenía una naturaleza ondulatoria, se iba a abrir un nuevo frente de onda, lo que haría que la luz se propagara de una forma ondulatoria y se fuera propagando cada vez más por el espacio. ¿Eso qué pasaría? Pues que donde incidieran las ondas habría un fenómeno que se conoce como interferencia. En lugares donde las ondas de luz chocaran, la interferencia iba a ser más grande, iba a ser una interferencia constructiva, y donde no chocaran iba a ser destructiva. Y como se puede ver en la parte final, se ve que tanto incidían las ondas de luz y chocaban. En el caso de no ser así, la luz iba a pasar directamente, no iba a pasar nada, iba a haber un destello de luz debido a que las partículas iban a pasar de una forma recta, recta, recta. Bueno, después de hacer el experimento o de la experimentación viene el resultado. Claro, aquí manejamos dos hipótesis debido a que la hipótesis de Isaac Newton seguía en pie porque pues en sus tiempos no se podía comprobar y los experimentos que hacía Isaac Newton eran algo ambiguos o a no tener la tecnología suficiente ni nada. Él manejaba rayos de luz del sol y ya en este tiempo ya se podía usar rayos o fuentes de luz láser y otras cosas, cámaras oscuras, y Isaac Newton tenía un granero donde dejaba pasar un rayito de luz del sol. Entonces pues se mantenía esa hipótesis. También manteníamos la hipótesis de que, de hecho, el experimento estaba hecho simplemente para que la hipótesis de la onda fuera comprobada, cosa que si no se comprobaba volveríamos a la hipótesis de Isaac Newton. Pero como se comprobó, pues obtenemos un resultado. ¿Este resultado cuál fue? La naturaleza de la luz como onda, la naturaleza de las determinaciones cuánticas o los efectos cuánticos en las partículas. Porque sí, son partículas, pero tienen naturaleza onda partícula. ¿Qué pasa? Podemos hablar sobre la sobreposición, podemos hablar de más cosas cuánticas porque y entramos a lo del mundo cuántico y todo, porque la mecánica de Newton funciona y la mecánica cuántica nos ayuda a entender eso, que a cierto tamaño ciertas partículas tienen otras propiedades. Nos dio una mejor forma de entender la luz, cosa que no se comprendía hasta cierto punto. Y pues claro, pero sigue la incógnita de en qué se propaga la luz. Aquí es donde se propone el éter, un material que está en el vacío, que llena el vacío. También dio una solución a la interferencia y a la difracción, que fue muy gratificante. A la reflexión obviamente y a la refracción. Pero más importante, la difracción. Y pues como último paso viene la comunicación de la publicación del resultado. Como ya sabemos, John publicó esto y mucha gente no se lo creía. Criticaron al experimento porque pues era un experimento sencillo como tal. Pero pues todos dicen, si no está escrito en papel no te voy a creer. Así que aquí es donde Auguste Fresnel formula un modelo matemático que explica distintos fenómenos, explica y apoya a lo que viene siendo la naturaleza de onda partícula. Prácticamente la salva de todo el mundo, porque todo el mundo la atacaba, porque como sabemos, la idea de que la luz es una onda, la idea de la onda electromagnética que viene manejando Maxwell,
porque Maxwell también la venía manejando y fue muy criticada porque atacaba a las ideas de Isaac Newton, quien es considerado un genio y allá era lo más supremo. Entonces, pues le da un respiro y le quita un poco, le afloja un poco la corbata a la teoría y lo ayuda a poder pues ser más creíble, más la gente dijera, ¿sabes qué? Pues sí, tiene razón, ¿no? O sea, las matemáticas están funcionando, las matemáticas no se deben de equivocar. Y pues eso es todo lo que tiene que ver y pues hoy en día pues nos ayuda a entender más la mecánica cuántica, nos ayudó un poco con la idea de pues la relatividad general. Hoy conocemos los conceptos de onda partícula con el comportamiento cuántico de las partículas, los electrones, los fotones y un poco más, sabiendo que hay partículas como la luz que no tienen masa pero sí tienen momento. Entonces podemos decir que este experimento sirvió de mucho para ayudarnos en un avance monumental en la física. Como punto final que se tiene que tratar en este video, ya explicándolo, y voy a hablar sobre, para mí, el método científico si debe de ser una forma rígida o una forma flexible. Yo veo el método científico como un mapa que se tiene que seguir. Tú lo vas siguiendo, pero obviamente puedes seguir tu camino. Es un mapa como las recomendaciones que puedes seguir. Pero no quiero decir que te tienes que saltar todo, tienes que hacerlo pero bien, o sea, una forma que te dé validez a lo que estás haciendo, porque no puedes decir, no, pues yo lo hago de esta forma y es correcto porque yo lo estoy haciendo de otra forma diferente al método científico. No, son como una serie de instrucciones o pasos, si tú quieres te saltas las instrucciones, pero tiene que tener fundamentos. Entonces, yo lo vería como algo semiflexible. Daría un punto medio, no lo diría que es súper rígido, que hay que seguirlo, y algo flexible de que, si quieres lo haces, si quieres no, lo vería algo semi flexible, que puedes seguirlo, pero también no puedes seguirlo en ese momento, puedes hacer otra forma. En todo caso, si tengo que escoger, me iría algo flexible, que se apoyaría un poco más a lo que estoy diciendo, pero yo lo veo como algo semi flexible, algo que te puede ayudar y te ayudará, pero depende mucho de lo que estés hablando, porque hay experimentos en donde no puedes ver una observación, en que no puedes ver que solo vas a generar un problema, porque no tienes los instrumentarios necesarios, como qué pasa si chocas dos fotones, dos partículas que en el LHC, ¿qué va a pasar? Obviamente eso no surge una duda, surge una problemática, pero no la vas a observar, porque nadie puede ver chocar dos protones. Pueden chocar, pero nadie puede ver dos protones, dos electrones. Entonces, puedes decir, pues no sé qué va a pasar. Puedes sacar hipótesis. No, pues yo digo que va a pasar esto y yo esto. Esas pueden ser tus hipótesis, pero no pueden estar fundamentadas. Pero con respecto a tu experimento y tu resultado, puedes decir, pues esta hipótesis era la que más asemejaba a lo que yo estaba pensando. Entonces, pues la voy a ir mejorando para que formule con mi resultado, para que cuadre con mi resultado, o simplemente genero una hipótesis derivada de esta. En el caso de la comunicación y resultados, si yo quiero, mi resultado siempre tiene que ser lo que me da la experimentación, entonces es algo que no se puede cambiar. Yo diría que no se puede cambiar. Y en el caso de la comunicación, yo puedo publicar mis resultados, puedo subirlos, ¿sabes qué? Volver a hacer el experimento porque no estoy 100% seguro de lo que hice. Todo tiene que ver. Entonces yo lo veo como algo semi flexible. No me iría por algo flexible o algo rígido. Iría a algo semi flexible, ya que va a depender mucho de la investigación que se está haciendo en ese momento. Con eso cierro, me despido y gracias. Chao, chao.